La Sociedad Venezolana, muy buenas noches. Desde la Sociedad Venezolana de Cardiología, les habla la doctora Susana Blanco, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Hoy estoy enormemente complacida, contenta, porque esta sección de enfermedad cardiovascular en la mujer de la Sociedad Venezolana de Cardiología, en conjunto con el Consejo Científico de la Mujer, se ha la participación de la Sociedad de Cardiobstetricia, de la Sociedad de Endocrinología, de estos importantes invitados como panelistas. Vamos a hacer un simposio, una actividad, un webinar, por supuesto en honor al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero de particular tiene su formato, su innovación, el hecho de que van a hacer cosas muy puntuales, con un desarrollo muy interactivo, que vamos a pasar por las diferentes etapas de la mujer, la edad fértil, el embarazo, la pre y la posmenopausia y la adulta mayor. De manera de que esto es una perla académica en relación a algo tan importante y tan sensible para todas las sociedades en Sudamérica, en Latinoamérica en general, como son las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Desde aquí también doy las gracias a nuestros patrocinantes, que sin ellos no fuera posible este hermoso simposio, nuestros socios estratégicos, Laboratorio Adium, Laboratorio Calox, y por otra parte, también no debo desaprovechar la oportunidad para decirles que en la Sociedad Venezolana de Cardiología, nuestros próximos eventos y exitosos por demás, el MECA ACC el 18 de abril, los invito a todos, el curso cardiovascular de Caracas el 9 y 10 de abril, el Congreso de Imágenes de la CIAC, el Congreso CICIAC del 23 al 24 de abril, nuestro enorme, espléndido y exitoso Congreso Nacional de Cardiología del 2 al 4 de julio en Margarita y el Congreso de la CIAC del 3 al 25 de julio. De manera, mis amigos, les entrego este precioso webinar. Ha sido el esfuerzo de tanta gente, un esfuerzo intersocietario, un esfuerzo de sociedades internacionales que nos acompañan. Y bueno, voy a presentarles entonces a la coordinadora general del evento, la doctora Heidi Lara. Hola, buenas tardes, noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, hoy celebrando a la mujer y tratando de dar impulso a esta campaña que hemos empezado desde la sección de enfermedades cardiovasculares de la mujer, que se llama Código Mujer, descifra tu riesgo, protege tu vida, y la idea es mantener cada vez más informados tanto a la comunidad de pacientes como a la comunidad médica. Hoy quisimos diseñar un webinar que fuera un poco diferente y menos clase magistral y más interactivo, que tenga que ver con casos y probablemente un poco más con la enfermedad cardiovascular de la mujer, casos del día a día, y la idea es que van a presentar este relato clínico o más que un caso, un reto clínico de alguna paciente, y después se va a abrir una sesión de preguntas para expertos en cada uno de los temas. Para empezar y ya entrar en materia, pues el primero que va a presentar el caso y que viene acompañado de la doctora Omaura, el doctor José Ángel Brito, es cardiólogo, es hemodinamista y actualmente es adjunto del servicio de hemodinamia del Hospital Pérez Carreño, que nos va a introducir a sus invitadas y a dar inicio al primer caso. Bienvenidos y que disfruten la experiencia. Buenas noches a todos y bueno, feliz día nuevamente a todas las damas por haberse celebrado el día de ayer, el Día de la Mujer. Para entrar en el tema de hoy, del cual me siento muy honrado de participar, voy a presentarles a dos excelentes colegas que van a hablar sobre un tema que es muy importante porque es la endocrinopatía más frecuente en las mujeres en edad fértil. La primera expositora va a ser la doctora Omaura Maritia. Ella es médico internista, cardiólogo clínico egresado del Hospital Miguel Pérez Carreño y actualmente fellow de hemodinamia de ese centro. Y seguidamente va a estar la doctora María Gabriela Mena, quien es médico internista, endocrinólogo,
Es miembro de la directiva de FENA Diabetes, también es miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y además es coordinadora docente del posgrado de endocrinología del Hospital Militar Carlos Arvelo. Entonces, primero vamos a escuchar a la doctora Maura y luego seguidamente a la doctora María Gabriela Mena. Buenas noches a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias de prevención cardiovascular en la mujer y vamos a iniciar con un tema sumamente importante en mujeres en edad fértil, como es el síndrome ovario poliquístico y su asociación con el riesgo cardiovascular, para lo cual vamos a presentar el caso de una paciente femenina de 16 años de edad. Esta paciente acude a su consulta con su médico de rutina presentando síntomas desde el mes de noviembre dados por dolor torácico de carácter opresivo que aparece posterior a esfuerzo físico, caminar y situación de estrés emocional, en este caso duelo de un familiar. Este dura más de 1 hora y tiene una calma espontánea. Asimismo, tiene síntomas concomitantes dados por disnea a leves esfuerzos y episodios recurrentes de palpitaciones de inicio y fin súbito. La paciente es evaluada por su médico de cabecera, realiza electrocardiogramas y biomarcadores de necrosis miocárdica que resultan positivos. Sin embargo, es notable que al interrogatorio la paciente refiere oligomenorrea, por lo cual es referida a valoración por servicio de ginecología, quien tras presentar o realizar múltiples estudios, diagnostica un síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a los antecedentes médicos de esta paciente, también cabe destacar que presenta una trombofilia del factor 5 de Leiden que ameritó o conllevó a 4 episodios de abortos con 2 episodios de legrado. Asimismo, presentaba un hiperinsulinismo de recién diagnóstico en la consulta de ginecología. Como antecedentes familiares, presentaba un antecedente familiar muy importante como una madre con síndrome de ovario poliquístico sin oligoanovulación, por lo cual esto nos permite ir prendiendo las alarmas ya que la paciente presenta factores de riesgo trombogénicos y aterogénicos y antecedentes genéticos. En cuanto al examen físico pertinente de la paciente, pudimos evidenciar una presión arterial en 126/78, que según la guía americana la podemos clasificar en una presión arterial elevada, con un peso de 75, talla de 1,56, un índice de masa corporal en 30, que la podemos clasificar para obesidad. Asimismo, la paciente presentaba hirsutismo expresada en vello a nivel de la región labial superior, a nivel mentoniano, a nivel de tórax y a nivel de la región subescapular, para una escala de Ferriman de 12 puntos y una circunferencia abdominal de 84 centímetros, que la podemos clasificar según las guías americanas en un riesgo ya elevado con la circunferencia abdominal de 84. Prendemos nuevamente las alarmas con una presión arterial elevada, obesidad, hiperandrogenismo y oligomenorrea, que nos permite clasificar, como posteriormente veremos, a una paciente en un fenotipo de alto riesgo para asociaciones metabólicas y cardiovasculares como un fenotipo tipo 1 de síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a los paraclínicos pertinentes, pudimos evidenciar un colesterol en 235, triglicéridos en 151, un LDL de 181. Si bien sabemos que anteriormente las guías de riesgo cardiovascular no se presentaban en menores de 40 años, ya la Asociación Americana para el año 2025 creó una nueva calculadora que incluía a los pacientes menores de 40 años y pudimos calcular el riesgo cardiovascular en esta paciente, que nos dio para un riesgo bajo de eventos a 10 años de 0,9% y a 30 años de 6,7%. Pero debemos tomar en cuenta que también las guías mencionan que hay potenciadores de riesgo y en este caso la paciente, al presentar un síndrome de ovario poliquístico, ya presenta un factor de riesgo importante, un potenciador de riesgo que la asume en un riesgo cardiovascular ya moderado. Por lo cual, realmente, si nos vamos a las guías, sus niveles de LDL se encontraban elevados y deberían estar por debajo de 100. Posteriormente, pues abundaremos en esto.
La paciente, por fortuna, tenía un electrocardiograma dentro de límites normales, pero aquí prendemos nuevamente las alarmas al presentar una dislipidemia y riesgo cardiovascular. Si bien era bajo, presentaba un potenciador de riesgo importante. En vista de todo esto, la paciente fue referida a consulta de cardiología, donde se evidenció en primera instancia un ecocardiograma transtorácico, donde se evidencia un ventrículo izquierdo no dilatado sin trastornos de contractilidad con una fracción de 60%. Sin embargo, en vista de los síntomas referidos, con un dolor bastante subjetivo cardíaco, se realizó un ecocardiograma de esfuerzo que salió realmente negativo para isquemia inducible. Diagnósticos que nos podemos plantear en esta paciente y que tenemos que tener alerta: síndrome de ovario poliquístico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, trombofilia del factor 5 e hiperinsulinemia. Todo lo anterior nos permite hacer las siguientes interrogantes. ¿En qué pacientes debemos sospechar la presencia del síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Realmente todas las pacientes con ovario poliquístico presentan el mismo riesgo cardiovascular y qué factores de riesgo podrían aumentar el riesgo cardiovascular en las mismas? Y en base a su riesgo cardiovascular, ¿cuáles medidas deberíamos tomar en estas pacientes? Para lo cual vamos a presentar a la doctora María Gabriela Mena, quien nos va a ampliar y responder estas interrogantes. Hola, buenas noches tengan todos. Buenas noches tengan todos. Mil gracias por la invitación. Bueno, este es un caso sumamente interesante. Yo quería acotar en cuanto a los diagnósticos que el hiperinsulinismo no es un diagnóstico per se, sino es una respuesta fisiológica a la resistencia a la insulina. Y en el síndrome ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, ¿verdad? Es como la mamá del círculo vicioso que vamos a tener, ¿no? Déjenme compartir las láminas que tengo yo aquí. ¿Ok? La doctora hizo ya una preclasificación importante, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que para hablar de síndrome ovario poliquístico tenemos tenemos que hacer descarte de otras patologías y tenemos que eh, utilizar los criterios de Rotterdam que se han ido modificando en el tiempo. La primera vez que se utilizaron fue en el año 2003 y ya debido a la importancia y el advenimiento de mejores, disculpe, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí, pero póngalo modo presentación, doctora, para que se vea mejor. Sí, déjame ver aquí, disculpen. Modo presentación. Ajá. No sé por qué no me lo permite. Ajá, side by side, no. Ok, vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué pasa? El síndrome ovario poliquístico dejó de ser una patología ginecológica para volverse una patología metabólica. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, el origen de todo esto es la resistencia a la insulina. ¿Qué vemos en esta paciente? En esta paciente vemos cosas que nos alarman mucho. Primero, tiene una coagulopatía. ¿Ok? La resistencia a la insulina, el aumento de los andrógenos en esta paciente, porque tiene un cuadro de androgenización dado por el hirsutismo, nos puede orientar que eso va a aumentar los factores de riesgo para tener enfermedades tipo ictus, tipo enfermedad coronaria, hipertensión, ¿ok? Resistencia a la insulina que conlleva diabetes, porque además es obesa y la obesidad es visceral, lo que quiere decir que probablemente la composición corporal de esta paciente nos va a dar un aumento de la grasa visceral. Entonces, para poder hablar claramente de un síndrome ovario poliquístico, nosotros tenemos que descartar otras patologías, como el hipercortisolismo, lo que sería la hiperplasia adrenal congénita tarda. Tenemos que diagnosticar a ver si tiene problemas de tiroides, ¿ok? O problemas de hiperaldosteronismo. Doctora, si quiere Dígame. ver la presentación, le tiene que dar a habilitar edición. Ahí Ay, es que sale disculpa. arribita en color amarillo. Entonces ahí sí le puede dar a Aquí, habilitar edición. aquí, En la aquí. primera franjita arriba de la presentación dice habilitar edición y ahí puede movilizarla. Discúlpeme. Tranquila, Ah, tranquila. claro, Todo está,
Todo está muy interesante. No estamos habilitando no me la está habilitando, no sé por qué razón. Bueno, 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 seguimos entonces, oyéndola. ok, esto se está viendo, los fenotipos, tal Sí, como lo sí, dijo estamos la viendo los doctora. fenotipos. Ajá, tal como dijo la doctora, hay estos cuatro fenotipos del síndrome ovario poliquístico y el que está relacionado a patología tiroidea, perdón, a patología coronaria o patología cardiovascular es el fenotipo A. Si vemos hay un hiperandrogenismo, ella tiene clínica de hiperandrogenismo, tiene oligoanovulación, faltaría ver si hay morfología poliquística. Y como es una paciente mayor de 30 años, en el último consenso de Rotterdam, inclusive se quita este estudio y se solicita el factor antimülleriano en los primeros días del ciclo. ¿Ok? Si el factor antimülleriano está elevado, ya eso nos dice que hay una serie de folículos, porque no son quistes, son folículos inmaduros, ¿ok? No terminan de madurar y no termina de suceder la ovulación. Entonces la teca aumenta la producción de andrógeno y eso perpetúa el problema del el hiperinsulinismo o la resistencia a la insulina, ¿ok? Que la tengo por aquí más abajo. Pero yo no entiendo por qué no me lo permite. Disculpen, disculpen. Intenta tocar habilitar edición para que te deje. O si no, abajito en la pantalla donde dice grandecito, pues que se ve como un cuadrito, Ajá. ahí lo Y pones. aquí abajo, pero déjeme ver si Doctora, dele a la X arriba y para que le quite el mensaje. quité el mensaje aquí. De habilitar edición. Ajá. Y entonces, share, presentación. Ajá. Ok, disculpen, de verdad que esto No los sé, está retrasando. Bueno, a ver, No, doctora, donde está la franja esta amarillo claro o crema que dice vista protegida, dele a la X para que quite esa opción. habilitar edición, Ajá, exacto. no, dele a la Ya le X que está del di, otro extremo. Ok, ajá, ya le ahora di. darle a la Ahora le parte doy de a dar a abajo para la presentación. presentación completa. Ahora sí. Correcto. Ok, presión. disculpen. Listo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un círculo vicioso, ¿ok? La resistencia a la insulina hace que haya un defecto por receptor, ¿sí? Y va a haber una hiperinsulinemia compensatoria. Por eso es que yo siempre digo que el hiperinsulinismo como tal hay que buscarlo. ¿Y cómo hay que buscarlo? Haciendo el OMA-IR, porque hay pacientes que con unas glicemias normales llegan a tener hiperinsulinemia subclínica. Y eso hay que buscarlo siempre. ¿Ok? Entonces, tenemos el doble impacto de la insulina que impacta sobre el ovario e impacta sobre el hígado, inhibiendo, ¿verdad? Las hormonas transportadoras de gonadotropinas, ¿ok? Y después vamos a ver que hay una hiperandrogenemia que hace que haya un aumento dramático de la testosterona libre circulante. Eso hace que haya un freno ovulatorio, va a haber inhibición de la ovulación y retorna y amplifica la resistencia a la insulina porque los andrógenos lo hacen. Entonces hay que empezar por la parte metabólica siempre. El impacto a nivel cardiometabólico de esta amenaza viene dada por una aterosclerosis temprana, porque aumenta el grosor de la íntima media carotidia y la calcificación coronaria en mujeres jóvenes, inclusive entre 30 y 45 años. Y por aquí tengo un dato del Hospital Clínico Universitario donde dice que alcanza, las pacientes con síndrome ovario poliquístico alcanza el 58% de las mujeres que consultan a la consulta de ginecología. Aquí tenemos el perfil vascular adverso, ¿verdad? Cuando hay un engrosamiento de las paredes de los vasos y también el aumento de la aterosclerosis, el aumento de la placa ateromatosa y el hígado graso, ¿ok? Que es un hígado graso no alcohólico o es un síndrome de hígado graso metabólico, que también hace que se perpetúe todo esto porque va a haber aumento de ácidos grasos libres sueltos que van a interrumpir la señalización a nivel periférico de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, hay que hacer un checklist clínico con esta paciente.
Primero, hay que realmente diagnosticar que tenga un síndrome ovario poliquístico. Hay que ver que cumpla todos los factores de del Consenso de Rotterdam del 2023, del 2023. Hay que hacer un cribado universal, hay que hacer el perfil lipídico, presión arterial anual a todas esas pacientes con las que sospechamos síndrome ovario poliquístico. Hay que hacer una vigilancia glucémica, ¿ok? Evaluar anualmente el índice de glucosa o MAIR, asumiendo que hay resistencia a la insulina, incluso en pacientes con normopeso, porque eso pasa también en las pacientes con síndrome ovario poliquístico por la androgenización. También, bueno, obviamente la salud mental y sexual es importante porque esta no es una enfermedad que se cura, no es una condición que se cura, es una condición persistente en la vida que tenemos que controlar. Y hay que hacer una prescripción conjunta de ejercicios de fuerza, nutrición antiinflamatoria y terapia metabólica temprana. Se dice que si la paciente baja un 5% del peso, está mejorando, ¿ok? Su pronóstico a presentar una patología cardiovascular. Entonces, el ovario en realidad es solo la alarma. Antes con un eco, con muchos quistes ováricos, que en realidad, como les digo, no son quistes, son folículos inmaduros, ¿ok? Se le diagnosticaba a los pacientes eso. Incluso a las mujeres, a las adolescentes, se les diagnostica muchísimo la patología síndrome ovario poliquístico. Y ya se sabe que 4 años, de 4 años a 8 años después de la menarquia, nosotros no podemos utilizar el número de folículos, sino el volumen del ovario. No podemos usar en ellas el factor antimülleriano, pero sí podemos ver si hay signos de anovulación, perdón, de androgenización y cómo están sus menstruaciones, si hay oligomenorrea y si hay anovulación. Eso se hace haciendo seguimiento de ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves, por lo menos con esta paciente? Yo diría que esta paciente hay que terminar de estadiarla bien. Yo estoy de acuerdo con que presenta un patrón por clínica y por todo lo que ustedes le pidieron. Un patrón tipo A, tipo 1. Y ya nosotros sabemos que el síndrome ovario poliquístico por sí solo ya es un factor de riesgo cardiovascular y ya debe estar metido, debe hacérsele a esa paciente el score 2 de diabetes porque lo más probable es que esa paciente llegue a terminar siendo diabética. Hay que ver cuáles son las nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas. Hay muchísimas. Estamos ahorita con los LP1 que mejoran lo que es la parte de la resistencia a la insulina, el hígado graso y la obesidad. Está el letrozol que se utiliza también. Está como la paciente que le colocaron un tratamiento con, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? Con inositol, ¿ok? Este, y son cosas porque estamos tratando la enfermedad desde varios puntos de vista. Entonces, aquí nosotros tenemos que irnos a una medicina de precisión. Por eso es que están esas clasificaciones y por eso está la forma de intervenir. Yo creo que el endocrinólogo, el ginecólogo y el cardiólogo tienen que, y el nutriólogo, además el fisioterapeuta, porque tenemos que mejorar la composición corporal, tenemos que aumentar la masa muscular, tienen que trabajar junto con esta paciente, porque ella tiene un factor importante que es una coagulopatía. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si me fui muy rápido. ¿Aló? Hola María Gabriela. Hola, ¿cómo estás, José Ángel? Bien, no, muchísimas gracias por tu presentación y por la respuesta a esa duda que tenía. Yo creo que el tema es apasionante, cada día sale nueva información, cada día nos damos cuenta de todas las cosas que conlleva para una paciente con un síndrome poliquístico. Y yo voy a hacerle el pase ahora a Heidi, que es Ujú. la coordinadora, porque creo que estamos un poquito pasados de tiempo. Pero de todas maneras, mantente allí conectada, María Gabriela, por si hay Ajá. alguna pregunta. Ok, perfecto. No, excelente y apasionante, además que nos puso muy claros cuáles eran los que, aparte de lo que como cardiólogo recibimos de ese paciente, los puntos que deberíamos tomar en cuenta y las terapéuticas existentes. Entonces,
A continuación, y en aras del tiempo, vamos a continuar con el próximo caso. Este caso lo va a presentar la doctora Marixa Arbeláez. Marixa es cardiólogo, es especialista en ecocardiografía del Hospital de Lincoln en Brasil. Pero además de esto, yo obviando todo lo que sé de Marixa, voy a decir que Marixa lidera en nuestro país la formación de los grupos cardioobstétricos y que lo ha hecho de una manera impecable. Además es nuestra portavoz ante SIAC de la cardioobstetricia y dirige muchos proyectos en relación a esto, por lo cual pues me encanta que pues compartamos este escenario y lo que tiene que ver con la academia de la enfermedad cardiovascular de la mujer. Adelante, Marixa. Bueno, buenas noches, encantada de estar esta noche con ustedes y presentar desde la sección de la mujer cómo es la manera de ver a la mujer desde su menarquia, y me toca hablar sobre su etapa fértil, y escogí este tema justamente porque, bueno, soy cardiólogo y me manejo entre las imágenes, y me ha sorprendido porque cuando nosotros hablamos de aorta siempre pensamos en pacientes masculinos y de edad avanzada, pero resulta que esta patología está creciendo en la etapa, en las mujeres en edad fértil, y viene siendo, para poder diagnosticarla hay que pensarla, y por esta razón traje uno de estos casos que me he encontrado dentro de mi consulta diaria. Siguiente, siguiente, siguiente. Ok, gracias, María. Bueno, para encontrarme estos casos, me encontré este documento que es una evaluación global sobre los casos, perdón, anterior, María. María. Ay, Dios. La anterior, María, por favor. Ok, gracias, María. Encender mi Ok, audio y para... justamente este trabajo resalta, ajá, exacto, está bien. Ajá. Y bueno, justamente este trabajo resalta que estamos viendo una incidencia en este tipo de patología, pero es clasificada por regiones. Cuando nosotros el 2 y 3 no existe como tal, o ellos han tenido en Europa una disminución de esta patología en la incidencia en este tipo de pacientes en edad fértil. Pero este estudio demostró que justamente en los países de ingresos bajos y medios bajos está aumentando la incidencia de esta patología. Dios mío. Ajá. Segundo. ¿Cuál quieres? O sea, te estoy poniendo esta. Esa. Ok, listo. Ajá, Ya. eso. Ok. Su incidencia es de 1.5 por cada 100.000 nacimientos vivos. Justamente el nivel donde podemos tener mayores riesgos es en el tercer trimestre y en el puerperio. Este se volvió a alterar, María. Yo la veo, tienes acá mujeres fértiles, esta, la primerita. No, Mujeres fértiles, la yo la escucho entrecortado, doctor. anterior es la que estoy hablando. Es la tercera causa de localización. ¿Me, me oye? ¿Sí? Yo sí la oigo. ¿Sí? ¿Me oye? Es la tercera, ok, la tercera causa de
disecciones de arterias. La primera causa de disección en pacientes gestantes son las arterias coronarias, seguida por las arterias vertebrales y luego se localizan a nivel de la aorta. ¿Y esto por qué se da? Bueno, se está relacionado por diversos estudios a cambios hormonales y hemodinámicos que debilitan la pared de la arteria. Hay una tendencia en América Latina hacia embarazos a edades más avanzadas, o sean pacientes mayores de 35 años, y esto ha aumentado el riesgo que suma mayores factores de riesgo como la hipertensión y la preeclampsia que pueden provocar rupturas de estos aneurismas no detectados. Y un subdiagnóstico que históricamente la disección de aorta en mujeres jóvenes suele confundirse con otras patologías como la embolia pulmonar o el infarto, lo que eleva esta mortalidad. Siguiente. Siguiente, María. El caso clínico. No, allí. Ajá. ¿En qué pacientes debemos anterior, María? Ok. A ver. Anterior a eso. Es la misma epidemiología, no hay más. Allí, ajá, no. En las mujeres fértiles, ¿en cuáles vamos a pensar que pueden desarrollar aneurismas de aorta? Entonces allí tenemos la válvula aórtica bicúspide, no, la que tenías puesta, María. Tiene esta de epidemiología, esta de mujeres No, fértiles, que la ya se la ha puesto, pero me siguiente, dijo que la la que anterior. estaba puesta, la siguiente, la que tenías puesta, esa, déjala allí, Esta, por la del favor. caso clínico. Ok. Ajá, en la válvula aórtica bicúspide, los diámetros pueden, los que son vulnerables para ruptura, se estiman a partir de los 50 milímetros. Tenemos los síndromes genéticos como el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, que son muy importantes. O sea, lo que yo quiero hablar es que para poder pensar en este tipo de aneurisma hay que pensar también en cardiopatías congénitas. Por ejemplo, las correcciones de tetralogía Fallot deben ser evaluadas porque esa aorta, dependiendo de la edad que fue operada, el niño puede ya tener una sensibilidad y una elasticidad que en el embarazo puede aumentar. Los pacientes que le hicieron la cirugía de Yatene o el switch de los grandes vasos, que en esas anastomosis o en esa neoaorta tienen mayor sensibilidad y puede aumentar los riesgos de dilataciones. Y pacientes que tengan hipertensión y obesidad que suman como factores de riesgo para aumentar la disposición de hacer un aneurisma de este tipo. Entonces de allí parte este caso clínico que se trata de una primigesta con edad materna avanzada de 43 años, un embarazo por método de fertilización in vitro. Ella se encontraba en un puerperio mediato de un postoperatorio de una cesárea segmentaria por una condición obstétrica. Dentro de sus antecedentes positivos, un tabaquismo hasta los 30 años, el síndrome de ovario poliquístico, fenotipo anovulatorio y dislipidemia. De los obstétricos, un embarazo controlado con un Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre de riesgo para trastornos hipertensivos del embarazo, por lo que utilizó aspirina hasta la 36 semanas, no llegó a desarrollar el trastorno hipertensivo. Y ella consulta con dolor torácica súbita con 30 días de su postoperatorio irradiado al dorso del tórax sin otro concomitante. Siguiente. En la atención en urgencia realizan un trazado de electro normal, una troponina negativa. Vemos que los valores hemodinámicos se encontraban dentro de rangos normales, 120-80 con una frecuencia normal, pero la ausculta detectan un soplo sistólico eyectivo de baja intensidad en foco aórtico, 2 cruces sobre 4. La pregunta, ¿usted tiene un soplo? Sí. La respuesta de la paciente, inocente en la infancia. Producto de en esa evaluación médica en la emergencia es que deciden referir a la paciente al cardiólogo. Y eso es lo importante, que cuando vemos pacientes jóvenes que no tienen un contexto, y bien nos explica la doctora Mena reciente con los síndromes de ovario poliquístico, todo lo que puede conllevar y debe ser parte de nuestros antecedentes personales de una mujer. Fíjense cómo puede pasar desapercibido un embarazo y una paciente con un diagnóstico de soplo, lo importante de la evaluación preconcepcional y determinar bien sus antecedentes previos para poder indagar antes de planificar un embarazo y sobre todo en este tipo de embarazos que son de por sí planificados porque fue una fertilización. Siguiente.
Este es el caso de la paciente, se le realiza un ecocardiograma. Si quieres, les das a los dos videos de acá que están situados acá en el extremo, María. Se encuentra una válvula aórtica bicúspide anterior. Está armando el video. Anterior. Ajá. No, exacto. Y encontramos con un gradiente sistólico máximo de 32, medio de 16, con una velocidad pico de 2.3 y un área valvular de 1,76, una dilatación de aorta ascendente de 52 milímetros sin evidencia de línea de disección al eco. Le solicitan la angiotomografía, se confirma el diámetro de 52 milímetros, no se evidencia la disección y es derivada cirugía cardiovascular y es planificada cirugía de venta. Entonces, ¿qué es lo importante de este caso? Este caso, por ejemplo, es donde ocurre las disecciones de aorta, la mayor número ocurre justamente en el cuarto trimestre o en el puerperio. En el caso de esta paciente, de no haber ocultado ese soplo, tal vez hubiese, o si no se evaluaba en la emergencia con un examen físico completo, pudo haber pasado desapercibida este aneurisma y esta muerte materna hubiese quedado dentro de aquellas que no entendemos, que no sabemos por qué ocurren, porque su embarazo fue normal y no hubo ninguna complicación. Por eso traigo acá la parte de los grupos cardioobstétricos extendidos, como es la parte de las imágenes, la cirugía cardiovascular y hasta la parte genética, porque muchos de estos síndromes, sobre todo las conectivopatías que tienen una herencia dominante en un 50%, o sea, son casos que en un grupo cardioestético tiene que ser evaluado de una manera multidisciplinar. Siguiente. Para entonces abordar este caso, contamos con la presencia de la doctora Múnera, es la presidenta actual de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es la promotora a nivel de Latinoamérica de la conformación de estos grupos cardioestétricos, justamente para eso, para nosotros conocer cuál es nuestra incidencia, qué es lo que nos caracteriza. Y en este caso, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Maritza. Feliz de estar aquí hablando de este tema y con mis colegas venezolanos como organizadores. Bueno, como primera pregunta le haría, ¿qué pruebas de imágenes son preferibles antes de intentar concebir en este tipo de casos? Bueno, en esta paciente que le dijeron que tenía un soplo inocente, yo supongo que ella era una niña con una aorta bivalva, que no le encontraron estenosis ni insuficiencia. Entonces es muy importante avisarles de que se debe realizar el seguimiento. Como método no invasivo inicial en las pacientes, el método de elección es la ecocardiografía, que es un examen no invasivo sin radiación. Entonces yo hubiera empezado con esta paciente con una ecocardiografía, pero donde vemos que ahí la estenosis valvular por los gradientes y área valvular es una estenosis leve, pero nos encontramos ante una dilatación severa de la aorta ascendente que nos dio de 52 milímetros. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar la aorta bivalva. Pueden tener alteraciones de la pared y también pensar que no vaya a tener alguna alteración, alguna aortopatía. En este caso es indispensable complementar con otros métodos diagnósticos. Pudiera ser una tomografía o también una resonancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer cómo está toda la aorta de esta paciente, no solamente la aorta ascendente esté dilatada, sino que puede tener en otros segmentos de la aorta dilatación. También es importante, exacto, también es importante conocer los criterios de riesgo, si la paciente tiene historia familiar de disección aórtica, si hay una evolución muy rápida. En este caso es de la aorta ascendente, que tiene menor riesgo cuando es la dilatación de la raíz aórtica. Entonces, con esto yo me ubico en la materna, si es una materna de bajo o de alto riesgo. Pero esta paciente con estas dimensiones ya es una clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud 2.0, es el grupo 4, que es una paciente de alto riesgo con contraindicación de la gestación, pero claro que esta paciente ya la vimos después de que ella estaba embarazada, pero es una paciente de alto riesgo. Si es de alto riesgo, yo tengo que hacerle seguimiento durante el embarazo.
con imágenes. Y el ritmo de crecimiento, y es importantísimo en la detección, así como usted está comentando, porque tal vez ese diámetro de esa aorta previo al embarazo tal vez no estaría en esa dimensión y todo lo que influye, como bien comentaba, que no solo los cambios hemodinámicos del embarazo, la parte hormonal, lo que puede también aumentar más la dilatación, esa parte del colágeno que hace más distensible la aorta, bueno, producto de que tiene que mantener un gasto cardíaco mayor, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que son llamativas y que a mí me tienen bastante, porque no las podemos encontrar en cualquier emergencia. Mi siguiente pregunta sería entonces, si esta paciente, si se detecta un crecimiento rápido de la aorta durante un segundo trimestre, ¿cuáles son los protocolos de actuación para salvar tanto a la madre como al feto? Bueno, en esa paciente tocaría ¿Cuál hacerle, sería la conducta? sí, sería si está en el segundo Sí. trimestre, un seguimiento muy estricto para nosotros ver la evolución. Incluso se pueden repetir las imágenes cada 4 semanas para ir tomando decisiones. Si la paciente está asintomática, si no tiene disección, tenemos que estar alertas a tener muy bien controlada la presión arterial, utilizar incluso beta bloqueadores. En las guías europeas nos hablan del celiprolol, o podemos utilizar el beta bloqueador que nosotros tengamos disponible, evitar el atenolol porque este sí se asocia con más retardo en el crecimiento intrauterino, y con esas dimensiones de la aorta sería una paciente que estaría indicada la cesárea para evitar el esfuerzo que ellas pueden realizar y estar muy pendientes que no tenga una aortopatía que tiene mayor riesgo de complicaciones. Exacto. ¿Y por qué el periodo posparto se considera de tan alto riesgo para una disección? ¿Qué cambia y qué hace que esto sea, esa etapa sea la que hay que vigilar más en una paciente de este tipo? Sí, cuando nosotros vemos las disecciones en el periodo que se presentan, incluso en el posparto, pueden ser hasta el 60-63% de todas las disecciones. ¿Qué ocurren? Se juntan en el posparto una serie de factores mecánicos del trabajo de parto, del estrés de la madre, junto con factores hormonales. Y me pareció increíble ver cómo anotan que el periodo de mayor riesgo de complicaciones en estas pacientes es la primera semana, alrededor del sexto día, igual que son las hipertensas durante el embarazo, que se deben quedar hospitalizadas. Esta paciente en el posparto con dilatación de la aorta deben estar hospitalizadas la primera semana, e incluso continuar con estudios de imágenes cuando obviamente esta paciente tenía indicada la intervención, no hay duda, pero si es una paciente que tenga unas dimensiones más pequeñas, que no entran en el grupo quirúrgico, incluso recomiendan seguir con imágenes los primeros 6 meses posparto por ese mismo riesgo de complicaciones y de ruptura y disección. Exacto, y sobre todo también por la parte de las conectivopatías, que también ellas manejan un rango un poco menor, identificarlas, porque no es o sea, el que maneja imágenes, manejamos números precisos, pero justamente este grupo de pacientes tienen números particulares dependiendo de lo que por detrás de ellas esté, ¿no? Si es un Marfan, si es una conectivopatía, un Turner, por ejemplo, que tienen un crecimiento de acuerdo a su superficie corporal, y yo pienso que eso para nosotros, para el cardiólogo clínico, para el que realiza la imagen y para el que está encargado de hacer la consejería genética y la decisión de acompañar a esta paciente en una gestación o la recomendación de una anticoncepción segura, de acuerdo a lo que encontremos, es sumamente importante, pienso yo, en estos casos. Doctora Maritza, y lo otro es que esas pacientes, así les realicemos cirugía, intervención, son pacientes que pueden tener nuevamente otro aneurisma, disecarse, entonces requieren un seguimiento supremamente estricto de por vida. Excelente, bueno, excelente, doctora. Entonces ahora vamos a la contraparte, que sería si nos encontramos esta paciente en una etapa preconcepcional, ¿qué vamos a entonces invitar al cirujano cardiovascular para que nos responda las siguientes preguntas? La siguiente, María Lalami.
Hola. Perfecto. Para esta parte tenemos al doctor Miguel Quintana, cirujano cardiovascular egresado del Instituto del Corazón en São Paulo, Brasil, con doctorado en la Universidad de San Pablo y especialista del Centro Cardiovascular de Guayana en el estado Bolívar. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz Día de la Mujer atrasado. Ok, bueno, para usted tenemos la siguiente pregunta. En Diga. pacientes jóvenes con deseos de gestación futura y una aorta en el límite de intervención, ¿cuál es su postura sobre la cirugía de David frente a la técnica de Bentall, considerando la necesidad de evitar los anticoagulantes prolongados a largo plazo? Ok. Es decir, si yo tengo una paciente en edad fértil y que tiene una patología de este tipo, ¿qué tipo de intervenciones yo me puedo plantear u ofrecer a esta paciente para que ella pueda planificar un Bueno, embarazo? va a sería? depender de ¿Cuál es primero la nuestra? característica de la válvula que ella tenga. Si ella tiene una válvula aórtica que está, digamos, susceptible de ser, digamos, está viable, pues, y es una válvula que se puede reparar, entonces la técnica debería ser una técnica de preservación, que principalmente se tienen dos técnicas, que es la cirugía de David y la cirugía de Jacob, que específicamente preservan la válvula nativa, ¿ok? Bajo esa condición. Y por supuesto que el grupo o el equipo quirúrgico tenga la capacidad y la experiencia para poder realizar esa cirugía, que tiene algunos detalles técnicos muy, muy específicos. En el caso de tener pues una válvula que no sea viable o que sea difícil de corregir o de tratar si esta está con algún grado de alteración, entonces allí pasaría a utilizarse la cirugía de Bentall, que pueden tener tanto Bentall con válvula biológica como Bentall con válvula mecánica, sabiendo que en los casos de las personas jóvenes siempre uno tiene la tendencia de preferir las prótesis mecánicas porque son las de mayor durabilidad en el caso del tiempo que ellas vayan a necesitar. En cambio, una prótesis biológica tendría pues el inconveniente de tener que ser reoperada en un periodo mediano y no tan a largo plazo como la mecánica, con la gran diferencia, por supuesto, del uso de los anticoagulantes, que afortunadamente para el caso de los embarazos programados ya se tienen algunos controles bien específicos con la parte del laboratorio y con el uso de dosis menores, pues en estos casos, para poder seguir o utilizar pues una válvula mecánica a pesar de estas, ir con el embarazo progresivo. Perfecto. Y si tenemos una disección o una dilatación crítica en un segundo o tercer trimestre, ¿cómo se plantea una cirugía de emergencia en un protocolo de circulación extracorpórea para optimizar la perfusión útero-placentaria y salvaguardar la vida tanto de la madre como del bebé? ¿Cómo sería ese planteamiento? Bueno, es un tratamiento bastante delicado y bastante complejo, porque allí tenemos que valorar bien cuál es la condición específicamente de la madre, que es la que está sosteniendo tanto la vida de ella como la vida del feto. Entonces, si está estable, pues eso pudiera estar, digamos, considerarse realizar el procedimiento quirúrgico, ¿ok? Tomando en consideración el uso de la circulación extracorpórea, generalmente a normotermia y con un flujo alto para garantizar, pues, el flujo adecuado del feto. Por supuesto, esto conjuntamente con todo un equipo multidisciplinario que tiene que estar en la sala operatoria, como el equipo de ginecostetra, pediatra, en este caso inclusive también el neonatólogo, todo el mundo allí abocado para ver la necesidad incluso de que existiese pues la posibilidad de tener que hacer la cesárea en el propio intraoperatorio o transoperatorio de la cirugía cardíaca.
Perfecto. Y ya una paciente que fue sometida, que no, que las hemos encontrado, hay pacientes con válvulas bicúspides que en la infancia han hecho ya cirugía de venta, y las encontramos con prótesis mecánica y, y ya tuvo, o sea, tuvo valvulado. Esas pacientes y se embarazan porque esta es la parte donde tenemos que, los grupos cardiogéticos tenemos que hacer mayor énfasis, ¿no? Los grupos de transición entre las patologías congénitas y la etapa adulta, ya con estos diagnósticos. ¿Cómo es el cuidado permanente de tejidos oronismáticos en el arco o la aorta descendente? ¿Cuál es su evaluación sobre la evitabilidad de los anastomosis, la estabilidad de esa anastomosis ante el estrés de un parto y en qué caso haría una intervención híbrida? Bueno, pienso yo que no, o sea, la cirugía como tal ya hecha, lo que hay es que seguir, hacer el seguimiento con imágenes para determinar si tienes o no tienes un crecimiento a nivel ya de la aorta como tal, ¿no? Sabiendo inclusive que hasta la prótesis también tú puedes tener hasta una cierta dilatación que se ve en la evolución de la misma cirugía. Entonces, tienes que valorar eso. Si tú tienes un crecimiento en un tiempo, digamos, relativamente corto, ya tú estás, digamos, con un riesgo alto porque te está hablando de riesgo aumentado. Entonces, eh, pensar, por ejemplo, en el caso del uso de endoprótesis, mira, tendría que ser casos demasiado delimitados, porque estamos hablando en el caso de un aneurisma, suponiendo tú del arco, trataste la aorta ascendente, dejaste el arco dilató un poco, entonces ya eso significaría una cirugía muy, muy compleja en donde como cirugía tendrías que hacer hasta parada circulatoria total y eso va en contra de cualquier tipo de posibilidad de viabilidad para el feto. Entonces, si tendrías que hacer ese tipo de cirugía, porque tienes que hacerla, tienes que ir primero, por supuesto, con la cesárea antes de cualquier otra cosa. Y si puedes pensar en una corrección híbrida, para hacer ese tratamiento, para hacer aplicar pues el tratamiento, yo lo veo también un poco complejo por el hecho de que aplicar ese tipo de tratamiento en personas jóvenes es como difícil para ver una evolución, digamos, en un periodo relativamente corto, porque son procedimientos que generalmente, por ejemplo, el caso del debranching, que tú tienes que desconectar los vasos del arco aórtico y unirlos a una prótesis en aorta ascendente o en la prótesis que ahora está en aorta ascendente, para tener una libertad de poder colocar una endoprótesis, pudiera ser una posibilidad, pero por supuesto la agresividad que se está utilizando allí es bastante grande para lo que vamos a tener después, pero es una alternativa que se puede estar realizando. Perfecto. Seguro. Bueno, este caso a mí lo traigo porque justamente la finalidad de los grupos cardiostétricos es la detección temprana de este tipo de pacientes y la programación preconcepcional, ofrecer, que es lo que muestran las guías actuales, la posibilidad de esa madre poder planificar un embarazo y si no hay esa posibilidad, pues tener una anticoncepción segura y ofrecer otros métodos para ella poder lograr ese anhelo de que lo que es tener un hijo. Y esto está, y me pareció y lo traje a colación porque cuando vemos una paciente que llega a una emergencia, ya sea embarazada o en el puerperio, pensar en este tipo de condiciones, no todos son neuritis intercostales, auscultar, hacer electro y solicitar la evaluación del especialista porque vemos que muchas de estas pacientes pueden pasar desapercibidas, quedar como muertes por trastornos hipertensivos del embarazo o por otras causas y no por no haber sido idealmente estratificada. Y esto es lo que lleva en la finalidad a los grupos cardiostétricos, que es lo que estamos tratando de promover desde todos los países de Latinoamérica, comandado por la doctora Ana y todo su equipo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su explicación. Siguiente, María. Acá está, doctora Ana. Le cedo el paso.
para que usted haga la Gracias. invitación. Bueno, muchas gracias, doctora Maritza. Excelente tu caso clínico. Muchísimas gracias, aprendimos mucho. Y esta es una invitación para el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Los esperamos donde hablaremos de la mujer cardiobstetricia y muchos otros tópicos en julio, en Panamá, julio 23, 24 y 25. Pueden inscribirse en la página, vayan buscando, los esperamos. Gracias, doctora Ana, Gracias a ustedes, por gracias. su participación. Bueno, para continuar con las diferentes etapas de la vida de la mujer, a continuación, ¿se oye? ¿Sí? Ok, contamos con la doctora María Díaz, quien es internista cardiólogo de la Universidad de Carabobo, presidente de la filial Centro Sur de la Sociedad Venezolana de Cardiología y es cardiólogo de la Cruz Roja Venezolana, de la Junta Directiva de la sección de Cardiología de la Mujer. Bienvenida, doctora María. Gracias. Vamos entonces a evaluar la transición a la menopausia y con la terapia de reemplazo hormonal, y para ello tengo una invitada muy especial que es la doctora Paula Cortiñas, que les presentaré a continuación. Ella es ginecoendocrinólogo. Entonces, bueno, vamos a hablar de un caso clínico y este caso clínico lo vamos a ir traspolando a otras mujeres. Esta es una paciente de 51 años de edad, ¿verdad? Las tenemos sentadas en un sofá porque la del medio tiene 51 años, pero tenemos las otras dos aristas de la menopausia y cuando acuden a la consulta, ¿no? Su motivo de consulta, ¿verdad? Recordando siempre que en nuestra región la menopausia se presenta entre los 48 y los 52 años de edad. Hablamos de esta flor que son los síntomas por los que ella acude. El caso clínico tiene síntomas vasomotores como los sofocos, ¿verdad? Nocturnos que interrumpen el sueño y la sudoración profusa. Ella refiere a menorrea desde hace 11 meses, pero previamente tenía la perimenopausia o esa ausencia parcial de los periodos menstruales. Tiene alteraciones de irritabilidad, ansiedad. Ella le nombra neblina mental. Es como que se le olvidan las cosas cuando está trabajando. Cambios físicos, refiere aumento de la circunferencia abdominal, a pesar de mantener la misma alimentación, el mismo ejercicio físico moderado que hace. Y la salud genitourinaria refiere mucha sequedad vaginal y dispareunia. Entonces, al examen físico tenemos el peso de la paciente es de 84 kilos, mide 1,61 y un índice de masa corporal que da en 32,41. Recordemos las guías del Lancet con la nueva reclasificación preclínica y clínica de la obesidad, ¿verdad? Nos paseamos también por las guías ADA publicadas ahorita, estrenando en enero de 2026, y la clasificamos a la señora. Por supuesto, no puedo dejar mencionar, y aquí que está la doctora Ana Múnera, ¿verdad? El reporte Atlas que hizo del reporte mundial de obesidad, donde aparece Venezuela, les aconsejo que lo lean, y Venezuela, nuestra proyección de obesidad infanto-juvenil es alarmante. Entonces, bueno, esta paciente, la circunferencia abdominal es de 89 centímetros, recordemos las guías, según la OMS, 80 centímetros para decir moderado alto riesgo, y la IDF para nosotras las latinoamericanas de 80 centímetros. Sin embargo, tenemos la AJA, que es importante recordar que es a partir de 88. Como ella tiene 89 centímetros, pues va por encima de las guías. La tensión arterial está en 139/88, medida en consultorio, recordando las guías de hipertensión, donde ya venimos con la nueva reclasificación. Sin importar la clasificación, esta paciente debe ser estudiada desde el punto de vista cardiovascular, y lo único que pudiésemos decir que está acá dentro de lo normal es el electrocardiograma, lo cual nos da un poquito de respiro. Entonces, como estamos en Código Mujer, aquí les pongo los puntos rojos nada más con el examen físico. Ya esta paciente solamente en el examen físico tiene una obesidad que hay que clasificar y hay que abrir el clúster de la obesidad. Por lo tanto, la circunferencia abdominal tenemos que revisar la grasa visceral y ver hasta dónde llega. Tenemos que realizar un mapa y pues podemos respirar con el electrocardiograma y no tenemos que correr. En cuanto a los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Aquí les voy a abrir entonces el panorama. Tiene una glicemia, ya trae estos exámenes para que se los revisemos, y tiene una glicemia en 102, ¿verdad? Recordando que según la clasificación de las guías ADA, ya está en prediabetes. Tenemos un perfil lipídico, un colesterol en 207, un LDL en 122 y un HDL en 46. Recordando, ¿verdad? Con los guidelines de dislipidemia, cosa que me encanta. Tenemos acá, ella está en un bajo riesgo hasta ahora, dependiendo de la futura estratificación, y su meta de LDL estaría en 116, ¿ok? Si empezamos a clasificar como hipertensa y vemos otros riesgos. El estradiol por debajo de 20 y la FSH en 40.
Entonces, si vemos en el código mujer sus puntos rojos solamente con los exámenes de laboratorio, ya alerta nos sale la prediabetes, ya el patrón lipídico es un patrón común tras la pérdida de estrógenos, el aumento del LDL y disminución del HDL. Tenemos niveles bajos de estradiol y, por supuesto, la FSH mayor de 40 ya nos habla de fallo ovárica y entrada de menopausia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos acá dos guías. ¿Cómo hacemos la terapia de reemplazo hormonal? ¿Para hacia dónde nos guiamos ya con este panorama de la paciente? Que te está diciendo que tiene amenorrea de hace 11 meses y tiene todos los síntomas. Tenemos las guías NAM publicadas en el 2022, de las cuales nos veníamos guiando en la práctica clínica. Sin embargo, con mi compañera, la doctora Cortiñas, pues hablamos sobre las guías europeas que fueron publicadas ahorita en noviembre del 2025, donde la clasificación es más amigable. Les comparto los códigos QR para que puedan escanearla y revisarla con calma en casa, ya que es una práctica clínica muy frecuente. Entonces, la propuesta de tratamiento, si unimos estas dos guías, sería estrógenos transdérmicos, vías transdérmicas, los progestágenos o terapia local. Tenemos una ventaja que en los estrógenos vía transdérmica, al evitar el primer paso, nos favorece, tiene menos riesgo de trombosis, no altera los factores de coagulación y es más seguro desde el punto de vista cardiovascular. Sin embargo, los progestágenos de protección endometrial es metabólicamente neutro. Recordemos que tiene circunferencia abdominal elevada, ya la glicemia en 102, ok, una prediabetes, y tenemos que evaluar el perfil lipídico y recordemos que evaluar la grasa visceral es menester en esta paciente. Entonces, tenemos la terapia local, cremas y anillos de estradiol a baja dosis, y vamos a ver qué nos dice la especialista basado en estas preguntas. 1. ¿Es segura la terapia de reemplazo hormonal o esperamos los calorones? ¿Ok? 2. ¿Pedimos los exámenes hormonales en la menopausia? ¿Es necesario todavía pedir FSH para iniciar tratamiento? ¿Qué recomendaciones nos daría ella a los cardiólogos, verdad, que tenemos hoy en nuestra audiencia? ¿Y qué pasaría si esta paciente, la misma paciente acude, pero tiene 65 años de edad en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal? Les doy la bienvenida a la doctora Paula Cortiñas. Ella es gineco-endocrinólogo, especialista egresada de la UCB de la Clínica Santa Sofía, y nos va a dar entonces esta explicación de qué vamos a hacer con esta paciente. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a compartir mi charla. ¿Se ve bien? ¿Se ve la presentación? Sí, Y ahora doctora. póngala en grande. Listo. Bueno, hablar un poquito, vamos a tener un abreboca para después contestar las preguntas que María nos formuló. Desde el 2002 que salió el WHI, que es este estudio que echó por tierra el uso de la terapia hormonal de la menopausia, se ha reevaluado y se han hecho estudios nuevos en estos últimos 20 y pico de años y han generado una nueva evidencia científica para poder entonces usar con seguridad, con los nuevos paradigmas y la nueva estratificación de riesgo, estas terapias hormonales. Entonces, en el presente podemos estratificar por edad, ya me voy a explicar, y hay nuevas vías de administración. Recordemos que el WHI utilizó solamente estrógenos equinos conjugados con acetato de medroxiprogesterona, que es una progestina con muchos efectos secundarios, sobre todo efectos secundarios a nivel cardiovascular. Entonces tenemos nuevas vías de administración, tenemos estrógenos bioidénticos, es decir, estrógenos parecidos o iguales al estradiol que produce la mujer, y esto nos genera un perfil de riesgo mucho menor, ¿no? Se individualiza los casos, en general se prefiere la vía transdérmica, como un poco lo mencionó María, y hay otros fármacos que están todavía en investigación que van a ser probablemente más seguros. También surge en febrero de 2026, la FDA se pronuncia y le quita el black box, que es la advertencia a todas las terapias hormonales, a la terapia estrogénica, donde establecía que había riesgo de ACV, riesgo coronario, riesgo de demencia, riesgo de cáncer de mama. Eso, en vista de la nueva evidencia, se retiró de la etiqueta de estos medicamentos.
Es importante recordar que en la reevaluación de los estudios y en los nuevos estudios de la terapia hormonal, la evidencia nos dice que hay una reducción del 30% de la mortalidad por enfermedad coronaria en pacientes que inician la terapia hormonal de la menopausia pronto, es decir, cerca de esta transición menopáusica y cerca de la última menstruación. Sin embargo, no debe usarse como prevención primaria, todavía se está esperando la evidencia, y como prevención secundaria menos, ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos que hay lo que se llama la hipótesis del tiempo, la ventana de oportunidad terapéutica, así como ustedes los cardiólogos tienen una ventana de oportunidad terapéutica en el infarto al miocardio, que pueden utilizar unos medicamentos y si se pasa el tiempo ya no los pueden utilizar. Nosotros en ginecología también tenemos una ventana de oportunidad terapéutica que va desde los 10 años, desde la última menstruación o antes de los 60 años. ¿Por qué? Porque los vasos, el corazón de esta mujer y la presencia de los receptores de estrógeno hacen que la terapia hormonal sea beneficiosa en este caso. Una vez que pasamos la ventana de oportunidad terapéutica, se ha instalado una enfermedad aterosclerótica y lo que hace el estrógeno más bien es desestabilizar la placa y producir trombos y por supuesto enfermedad coronaria o ACV. Entonces esto es muy importante, esta es una gran conclusión a la que se llegó con los reanálisis por edad del WHI y con la nueva evidencia de los nuevos trabajos. Por supuesto, la vía de administración es importante. Tenemos que la vía oral tiene un primer paso hepático. Este primer paso hepático aumenta los factores de coagulación, aumenta los triglicéridos y la proteína se reactiva. También tiene mayor riesgo trombótico en vista de todo esto. Sin embargo, en pacientes que solo tengan una dislipidemia aislada con colesterol total y HDL disminuido, colesterol total aumentado, HDL disminuido, la vía oral es la que preferimos porque disminuye el colesterol y mejora el HDL. La vía transdérmica es preferible cuando hay riesgo cardiovascular porque se evita este primer paso hepático, entonces no hay estimulación de los factores de coagulación y tiene un perfil de seguridad superior para eventos vasculares, tromboembolismo y metabolismo lipídico. Hay unas indicaciones precisas, síntomas vasomotores según esta guía europea de endocrinología. Sin embargo, la NAMS amplió estos síntomas y no solo son síntomas vasomotores, sino lo que hablábamos con nuestra paciente, la niebla mental, la ansiedad o la depresión, esta irritabilidad que caracteriza a la paciente en la transición y la posmenopausia. Por supuesto, en la insuficiencia ovárica prematura, que es esta falla ovárica antes de los 40 años, aunque la paciente no tenga síntomas, debe recibir tratamiento. Y para protección ósea en pacientes que tengan riesgo de osteoporosis. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no todas las pacientes son candidatas a recibir terapia hormonal estrogénica. Pacientes con enfermedad coronaria establecida, ya hablamos que el estrógeno más bien desestabiliza la placa y puede generar mayor consecuencias a nivel cardiovascular. En pacientes con hipertensión arterial no controlada, primero la tensión debe controlarse para poder después indicar terapia hormonal de forma segura, preferiblemente por vía transdérmica. Pacientes con antecedentes de cáncer de mama, recordemos que el cáncer de mama la mayoría son estrógeno dependientes, y pacientes que hayan tenido accidente cerebrovascular, que es lo mismo que la enfermedad coronaria, pero a nivel cerebral. Estas pacientes definitivamente no pueden utilizar terapia hormonal, pero se les ofrecen terapias no hormonales que, bueno, no podemos hablar por cuestiones de tiempo. ¿Qué pasa con la hipertensión? Según los últimos consensos, es seguro utilizar la terapia hormonal de la menopausia en la ventana de oportunidad terapéutica, preferiblemente por vía transdérmica, si la tensión está bien controlada. Por supuesto, no iniciar si la hipertensión no ha sido controlada por el cardiólogo. En pacientes con perfil lipídico alterado, la vía transdérmica es más segura si hay hipertrigliceridemia, y en pacientes, ya comenté, con colesterol alto se prefiere la vía oral. En conclusión, recordar la regla del tiempo, la ventana de oportunidad terapéutica, que es favorable desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista cardiológico, desde el punto de vista de mortalidad general. Si se utiliza antes de los 60 años, la terapia hormonal solo trae beneficios.
la superioridad transdérmica en el caso de las pacientes que tengan obesidad, diabetes, como nuestra paciente, antecedentes de trombosis, migraña con aura, es preferible la vía transdérmica para evitar el primer paso hepático procoagulante. Y por supuesto, respetar los límites, no indicar en pacientes con contraindicación. Entonces, en nuestra paciente, por supuesto, lo ideal es primero establecer los exámenes que María tú habías comentado. Hay que hacerle su mapa para definir si es o no hipertensa y por supuesto indicarle su tratamiento antihipertensivo. Antes de eso, pues no podemos hacer nada desde el punto de vista sistémico. Sin embargo, podemos ir tratando la sequedad vaginal en la paciente porque así como hay una ventana de oportunidad terapéutica para la terapia sistémica, para la terapia local, como tiene pura acción local, pues no hay ningún problema. Hay otro tema del que hay que hablar también en esta paciente en específico, porque tiene obesidad, la tensión todavía no está controlada. Si logramos controlar la tensión, es prediabética. Esta paciente se beneficia del estrógeno transdérmico y además se beneficia de una progestina o de un progestágeno similar al bioidéntico o bioidéntico como la progesterona natural micronizada, porque tiene menos impacto metabólico y la paciente va a tener la protección endometrial porque es una paciente que todavía tiene útero y no va a tener el impacto que pudiera tener, por ejemplo, una progestina como el acetato de medroxiprogesterona. Entonces, en este caso, pues es fundamental tomar en cuenta el tipo de progestina que vamos a escoger en el caso de ella. También pudiéramos escoger un dispositivo liberador de levonorgestrel que es un dispositivo intrauterino que tiene acción local, entonces protege de forma local el endometrio y no tiene acción sistémica, entonces pudiera ser también una elección. También Excelente. comentabas algo sobre la edad de la paciente. Si ella tuviera 65 años, ¿qué hacemos con ella? Definitivamente, los calorones los tenemos que tratar de otra manera, de formas no hormonales. Se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos, se pueden utilizar agentes GABAérgicos como la gabapentina, la pregabalina. Y la sequedad vaginal sí la podemos tratar con estrógenos locales porque la única contraindicación es el cáncer de mama activo o que esté en tratamiento endocrinológico en el momento, ¿no? Ajá, Y no doctorísima, sé si para había entrar otra pregunta, María, yo recuérdame. te iba a decir, para entrar en debate, deja de compartir pantalla, porfa, para entonces Chévere. compartir las preguntas, ¿verdad? Para la audiencia y realmente, pues, con la finalidad de concluir nosotros, ¿verdad? Como equipo de trabajo, porque es importante para ellos, o sea, para que se lleven siempre el recordatorio. Es importante que la terapia de reemplazo hormonal no esperemos a todos los síntomas, como usted dice, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque simplemente con la ausencia de la regla ya es diagnóstico. Pedimos los exámenes entonces de menopausia. Esa tradicional, hágase las hormonas para poder iniciar tratamiento. Cuéntame, ¿se necesita o no se necesita? Porque en la práctica clínica diaria y en las nuevas guías, pues ya como que no está. No, no está. En general, se debe iniciar tratamiento en la transición menopáusica. ¿Cuándo es la transición? Cuando comienzan los trastornos menstruales. No es necesario hacer exámenes hormonales, salvo en las pacientes con insuficiencia ovárica prematura, que es otro grupo. Este Exacto. grupo son ya las mujeres en edad menopáusica, o sea, en edad de climaterio, y entonces la recomendación es seguirnos por el ritmo menstrual. Si la paciente comienza con reglas infrecuentes y cuando ya está en amenorrea por más de 12 meses, hacemos el diagnóstico clínico de menopausia. Pero ya cuando comienzan los trastornos, hay un impacto cardiovascular, cuando hay trastornos menstruales. Entonces es importante eh, atender a la paciente ya en ese momento. Entonces, Exacto. Eso no tiene que hay que estar hacer bien claro. exámenes hormonales, los exámenes que hay que hacer son los exámenes metabólicos, una curva de tolerancia a glucosa en el caso de esta paciente sería fundamental porque es obesa, hacerle el mapa, esa es su evaluación cardiovascular que ya se la hicieron, ver cómo están los lípidos ya vimos cómo estaban, pero es fundamental en este caso lo único que nos faltaría pues es la asesoría metabólica. Generalmente pedimos perfil tiroideo para ver si esto está acompañado de un hipotiroidismo, porque la glándula tiroides también se pone floja, así como los ovarios. Entonces es importante tener una cesárea metabólica importante. Y fundamental recomendarle a la paciente
cambios en los hábitos de vida, hábitos alimenticios, ejercicio, cigarrillo, alcohol, etcétera, porque eso es fundamental como acompañamiento de la terapia hormonal. Entonces creo que es una recomendación que bueno, que los cardiólogos creo que la hacen más que nosotros, la parte del ejercicio, pero bueno, es fundamental tenerlo en cuenta porque pareciera que al quitarle los calorones es todo y no lo es todo. Exactamente, pareciera. Entonces, fíjense eso. Después del descenso o del cambio estrogénico, comienza o se acelera nuestra enfermedad cardiovascular. Y eso es importante tenerlo en cuenta y no esperar, sino ya con la perimenopausia ya nosotros debemos empezar a intervenir metabólicamente porque sabemos que esa paciente va a cambiar, ¿cierto? E inclusive hormonalmente, porque se ha visto que las Hormonalmente. pacientes que inician de forma temprana la terapia hormonal de la menopausia tienen menos incidencia de diabetes y menos incidencia de eventos coronarios o de eventos cardiovasculares en general. Entonces es importante individualizar a la paciente y siempre, siempre acompañarlos de cambio de hábitos de vida. Ok, yo sé que ya nos quedan 4 minutos, yo sé que usted nos dijo sobre las recomendaciones y a quienes no. Si esta paciente fue isquémica, entonces, No, ¿cierto? No. Eso es un no no. rotundo y eso tiene que quedar bien claro en la audiencia. Y si tiene 65 años, Si tiene 65 años, se supone que no. Hay un límite que todavía, hay unos trabajos, ahorita salió un trabajo de la terapia hormonal en las pacientes mayores de 60 mayores. y Ajá. la verdad que no les ha ido bien a las chicas con este tratamiento. Sin Entonces, embargo, es importante tomar en cuenta que si nos llega una paciente de 59, 60 años, que es deportista, que tiene un buen perfil, que no tiene ningún factor de riesgo una y los pausa. calorones la están matando, pues podemos ayudarla un poquito con terapia hormonal, siempre transdérmica y siempre iniciar con la menor dosis posible. Y siempre con una progestina o con un progestágeno tipo la progesterona natural micronizada o el liberador de levonorgestrel, porque son los que menos impacto Los que menos metabólico bueno, y impacto. cardiológico a la larga tienen. Entonces, es muy importante individualizar a los pacientes. Recordemos que estos Mire, no son dogmas, ¿ok? Hay exacto. pacientes que tienen 50 años y tienen muchos factores de riesgo y no podemos mandarle tratamiento, por ejemplo. Entonces es Ajá. importante Pregunta por tener eso acá. en cuenta. Pregunta por acá. ¿Qué tenemos en el país? ¿Ok? Bueno, en el país ¿Tenemos estos tenemos parches transdérmicos? No, a ver, tenemos por vía oral, tenemos estradiol, que es bioidéntico, tenemos Ujú. tibolona, que es un medicamento que a mí me gusta mucho, pero en nuestra paciente no podemos, el estradiol lo pudiéramos utilizar en baja dosis, la tibolona definitivamente no, porque la tibolona tiene Exacto. impacto a nivel hepático y tiene impacto también sobre los lípidos. Los eh, lípidos y no nos conviene. no nos conviene. Entonces podemos usar este estradiol, pero si queremos la transdérmica que no está disponible en los bodegones farmacéuticos que los llamo yo, ¿no? Exacto. Para que Entonces, sepan, o sea, se está en el país, pero a través de de los otros, caminos verdes. los caminos verdes, ¿ok? Pero Sí. ¿es la terapia ideal? Sí, ¿ok? Sí, es Para la que sepan, terapia ideal. es la Estamos terapia ideal. luchando con los laboratorios para que traigan terapia en gel, en parches, en cualquier vía transdérmica, Amén. porque nos interesa. Ahora, la terapia local vaginal sí se consiguen todas las opciones y eso ha sido muy bueno porque, bueno, es importante, ese es otro tema, el síndrome genitourinario de la menopausia, pero también tiene sus consecuencias a largo plazo e inclusive consecuencias en la mortalidad en ancianas. Entonces, hay un trabajo muy interesante que se disminuyó la mortalidad por sepsis de punto de partida urinario gracias a utilizar estas terapias locales, ¿no? Entonces, Ok. bueno, creo Sí, que más aquí o hay menos una sola hablamos de preguntita todo. que me tienen en el grupo que dice qué hacemos con la actividad sexual o con la disminución de la libido. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con la resequedad vaginal? O sea, ¿podemos hacer algo o que se Pero la aguante sequedad ahí? vaginal, generalmente cuando damos terapia sistémica mejora también la parte vaginal, pero si no mejora podemos darle terapia local. Si hay una disminución del deseo sexual, porque a veces el deseo sexual disminuye porque hay dispareunia, pero también puede disminuir porque los neurotransmisores que dependen de los esteroides sexuales están disminuidos, entonces puede haber una disminución de la libido. Si no mejora con la terapia hormonal que le demos a la paciente,
se pueden indicar andrógenos por vía transdérmica en dosis muy pequeñas, esos tampoco están disponibles en Venezuela, pero se pueden conseguir también en el exterior. Otra opción, si no fuera esta la paciente, sino una paciente sin riesgo cardiovascular, es usar tibolona, porque la tibolona tiene un componente androgénico que estimula este deseo sexual. Y por supuesto, invitar a las pacientes a que tengan su actividad sexual, porque la misma actividad sexual mejora este síndrome genitourinario de la menopausia. Y bueno, ya hay muchas opciones no hormonales, pero obviamente No nos da por el chance. tiempo Bueno, no nos da chance de decirlos, ¿no? bueno, Pero en la paciente que no le podemos dar terapia, quiero que esto quede claro, por favor, refiéranla al ginecólogo para que el ginecólogo se encargue de darle las terapias no hormonales, que nosotros estamos un poquito más familiarizados con ellas. bueno, entonces nosotros somos el grupo de transición menopáusica de la terapia de reemplazo hormonal. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Voy a concluir por acá y a continuar con el último grupo, pues no menos importante, que Claro estará que a sí. cargo de la doctora Heidi Lara. Ya la voy a presentar por acá. Doctora Cortiñas, no se me vaya, que por allí pueden No, haber algunas otras preguntas de claro que todas las que sí. están por acá. La doctora Heidi Gracias. Lara es cardiólogo máster en ecocardiografía, tomografía y resonancia cardíaca. Es la secretaria de Relaciones de la Sociedad y delegada por Venezuela en SIAC Mujer. Es la actual presidenta del grupo de nosotros de enfermedades cardiovasculares en la mujer de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Entonces, bueno, doctora, le damos la gran bienvenida para hablar de esas adultas mayores. Bueno, muchas gracias María, de verdad encantada con todas las presentaciones y todo lo que hemos aprendido de muchas cosas hoy. Menopausia fue un tema apasionante y quedaron incluso muchas preguntas en el chat por responder. Pues bueno, gracias a la doctora y a todas las invitadas por participar. Yo me toca en este caso, en conjunto con un invitado de lujo, el doctor Iván Mendoza. Creo que probablemente en nuestro escenario no necesita mayor presentación, es cardiólogo, electrofisiólogo, pero además de esto es el investigador número uno de nuestro país y probablemente también creo que ocupa el número dos o tres de Latinoamérica, de América. El doctor Mendoza también, nuestro Congreso Nacional del año pasado llevó su epónimo porque probablemente es un maestro del que todos queremos seguir sus pasos. A continuación, yo voy a presentar un caso de fibrilación auricular en la paciente frágil, tratando de abarcar pues lo que sería la adulta mayor. En este caso, es una paciente femenina de 80 años, es diabética, es hipertensa y tiene una enfermedad coronaria estable. La paciente tiene artrosis de rodilla que le hace caminar lento y con bastón, tiene un sedentarismo extremo debido a esta causa. Ella requiere asistencia para salir de casa, o sea, vive sola, hace sus pequeñas labores domésticas, vive en una casa de un solo piso. Los hijos la visitan a diario, la acompañan para cenar y explico todo esto para que podamos hacer la categorización social de la paciente. No tiene un deterioro cognitivo, pesa 45 kilos y su valor de creatinina está en 1,1. Ella consulta porque hace 3 meses presenta disnea a moderados esfuerzos e incluso a pequeños esfuerzos. En su electro, se evidencia que cuando acude a la consulta, el examen físico, de resto estaba la presión arterial controlada, pero sí evidenciamos que los ruidos cardíacos estaban arrítmicos irregulares y se evidencia un electro que tiene congruencia con una fibrilación auricular con una frecuencia adecuada. Entonces, yo hice un caso breve porque quiero preguntarle mucho a mi experto. Entonces, voy a hacerle varias preguntas, entre las cuales voy a lanzar la primera y voy a preguntarle, doctor, ¿qué tan raro es encontrar esta población con estas características? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo usted evaluaría el riesgo de embolia versus el riesgo de sangrado? Entonces, le damos la bienvenida, doctor Mendoza. Gracias. Muy grato para mí participar en este evento con un tema particularmente que nos apasiona. Buenas noches, doctora Lara, doctora Susana Blanco, Ana Múnera. Lo primero que hay que preguntarse es qué tan frecuente es esta situación de una paciente, una mujer de 80 años con fibrilación auricular. Pues muy frecuente. Hace 50 años la prevalencia de fibrilación auricular era uno de cada 100 personas. Hoy los nuevos estudios dicen que uno de cada 3 personas tienen fibrilación auricular. Y si es una mujer que tiene 80 años y que tienen las comorbilidades de este caso,
hipertensión, enfermedad coronaria y diabetes, es 50%. O sea, toda mujer con estas características debe investigársele la fibrilación auricular porque es muy probable que se identifique. Y tiene alto riesgo. De acuerdo a las escalas, Chakmas tiene 6 puntos. Equivale a un riesgo de 7% de ACV cada año. Y al Chatbot de la europea 5 puntos, que también es de muy alto riesgo. Y si es de riesgo hemorrágico, también tiene un alto riesgo hemorrágico. Half-Blood 3 puntos. Pero esto no contraindica el uso de anticoagulantes, sino que nos pone alerta para estar vigilante de esta paciente. Perfecto, doctor. Entonces ahora le voy a hacer otra pregunta. El dilema de la fragilidad versus lo que dice las guías clínicas. ¿Usted diría que esta señora es realmente frágil? O sea, ¿cómo usted lo identifica? Solo la ver entrar por la puerta de su consultorio y como camina, usted se da cuenta, es frágil. Usted nos va a dar los superdatos que siempre da el doctor Mendoza, unos tics impelables de cómo hacer ese diagnóstico, o se va a esas escalas larguísimas de evaluación de la fragilidad. ¿Debería ser la fragilidad un motivo por omitir o reducir la dosis en este paciente? ¿Prefiere algún fármaco en caso de que fuera necesario? Pues le doy la palabra de nuevo. La fragilidad es un tema que está caliente. Esta paciente se identifica como frágil al entrar al consultorio y caminar hacia la silla. Realmente hay muchas escalas. Hay uno que tiene 93 ítems, pero con recordar lo siguiente, cualquier paciente que tenga bajo peso, que no es intencional, que se declare que tiene baja energía, que le cueste caminar, camina lento. ¿Cómo calcular que camina lento? Mire, 4 metros en 5 o más segundos. Además que al ojo por ciento se nota que camina lento, que tiene dificultad para sentarse y para pararse en la silla, que dice que tiene poco peso, que se le acaba la energía. No tienen que buscar ninguna escala. Eso es una paciente frágil. Y la fragilidad aumenta el riesgo de caída, aumenta el riesgo de morbilidad y de mortalidad en estos pacientes. Pero la fragilidad no es un motivo para omitir o reducir la dosis. Los expertos recomiendan que se mantenga la dosis independientemente si es frágil. Ahora, ciertas circunstancias, por supuesto, tiene el peso que tiene esta paciente y dependiendo de su función renal, habrá que dar dosis reducida de medicamento. ¿Cuál medicamento? Todos recomiendan los anticoagulantes orales directos por encima de la warfarina. ¿Cuál anticoagulante directo? No hay estudio cabeza a cabeza, pero si es por la función renal, porque por la edad avanzada y el riesgo de hemorragia, todo apunta a que la Pisavan es el número 1 y después el Rivaroxaban. No, perfecto, doctor. Ahí hay algo que en esta paciente yo, bueno, puse que tenía porque realmente la paciente no tiene ningún deterioro cognitivo. Pero también nos pasa con frecuencia en este grupo etario que a veces los familiares te llaman la atención sobre algún punto de la memoria o de las labores diarias. ¿Usted en su práctica utiliza algún test tipo, no sé, Minimental o algún otro o hace esa apreciación de forma subjetiva? ¿Deberíamos hacerlo en toda paciente de este grupo etario que va a recibir terapia de anticoagulación? Sí, yo utilizo el Minimenta, la evaluación rápida del estado de deterioro cognitivo, pero digo algo. En el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología presentó un caso del doctor Gregory Lip que estaba con mucho deterioro y planteó, este paciente, ¿usted lo anticoagula o no? Tiene alto deterioro cognitivo, tiene mucho riesgo de caerse y prácticamente no se mueve. ¿Lo anticoagula o no? Y de acuerdo a las recomendaciones, debe anticoagularse. No debe dejar de dársele beneficio del anticoagulante. Perfecto. Entonces, bueno, sigo aquí con mi ping-pong con el doctor Mendoza de preguntas y respuestas. La tercera tiene que ver con la paradoja de la dosificación de bajo peso. Si le damos la dosis plena, sabemos que tiene alto riesgo hemorrágico y tiene 45 kilos. O si le damos una dosis reducida, estaríamos cayendo probablemente en una subdosificación tratando de proteger a la paciente. Pero dándonos a lo mejor porque estamos dando una dosis más baja de la creencia de que sí la estamos protegiendo. ¿Qué haría usted en el caso de esta señora que pesa 45 kilos? Hay que estar consciente que a mayor edad, más riesgo
se multiplica esta paciente, solo por la edad tiene 2 puntos en la escala Sharp-Bach, o sea que hay que darle su anticoagulante, idealmente a las dosis estándar. Sin embargo, esta paciente tiene indicación de dosis reducida. ¿Cuáles son las indicaciones de dosis reducida en los dos anticoagulantes que se prescriben, que son apixaban? Es cuando la función renal está por debajo de 30 mililitros, el índice de filtración, y rivaroxaban menos de 50. Y también en apixaban cuando pesa menos de 60 kilos, como es esta paciente. Se llama bajo peso, menos de 60 kilos, o si lo quiere calcular por el masa corporal, menos de 23,5, que es una situación que aumenta el riesgo de hemorragia. Bueno, ya teniendo claro esto, la otra pregunta era la trampa de la creatinina y la sarcopenia. Pues si nosotros nos vamos al valor que esta señora tenía en sus laboratorios, tenía una creatinina de 1,1. Lo cual para el laboratorio y para la mayoría podemos pensar que es una creatinina normal. Pero al hacerse el cálculo por la fórmula de Cockcroft, nos revela que la depuración está baja y también esto hace una diferencia en relación a la mujer, que bueno, es el objeto de nuestro seminario, de nuestro webinar, que al hacer un factor de corrección, para la mujer estaría con una tasa de aclaramiento baja y para el hombre no tan baja como la mujer. ¿Cree usted que siempre, en todos los casos, sobre todo a lo mejor a estos grupos etarios, hacer el cálculo por la fórmula es preferible a guiarnos solo por el valor de creatinina? Bueno, qué excelente caso, porque llega con una creatinina normal. Sin embargo, cuando se calcula el índice de filtración por esta fórmula Cockcroft, sale una función de un índice de aclaramiento de 29 mililitros por minuto, que es una tremenda enfermedad renal. ¿Qué es lo que debe hacerse? Bueno, debe calcularse con este tipo de fórmula. Esta fórmula toma en cuenta la creatinina, pero también el peso, la edad y el sexo. Por eso es muy útil esta fórmula para calcularlo. Así, no se le olvide, ven una paciente de esta edad, creatinina 1, calcule la fórmula para ver cómo está la función y actuar en consecuencia, porque puede que el anticoagulante ya no sea rivaroxaban, sea apixaban nada más, o ni siquiera ninguno de los dos, y sea warfarina. Bueno, y a mí me dijeron tres preguntas, pero bueno, como yo sabía que el doctor iba a responder así conciso, yo añadí esta. Esta paciente tomaba aspirina. Claro, ya no se le había diagnosticado fibrilación auricular hasta el momento y tomaba aspirina por su enfermedad coronaria crónica estable. Entonces la pregunta es si existe actualmente algún beneficio real en mantener la aspirina o simplificamos y solamente lo dejamos con el anticoagulante. Bueno, las guías aquí son muy claras. Paciente con enfermedad coronaria crónica, y que está recibiendo anticoagulante o va a recibir anticoagulante, no administrar aspirina o ningún otro antiagregante. Basta con el anticoagulante, porque aumentas mucho el riesgo de hemorragia sin aumentar el beneficio, sin menos eventos isquémicos. Pues bueno, excelente. Ya el doctor creo que nos aclaró todos los puntos. Hoy quisimos hacer este caso más con énfasis en la anticoagulación, pero recordar que según la prevalencia mundial, las mujeres tienen menos probabilidades incluso de ser derivadas a un especialista en electrofisiología o incluso recibir terapias de control de ritmo como la ablación o las medicinas, los fármacos que todos conocemos en comparación con los hombres. No sé si el doctor quiere hacer algún comentario al respecto ya saliéndonos de la anticoagulación en general a las otras medidas en el control de la fibrilación auricular. Y con esto pues Sí, ya dejo de compartir la pantalla para que conversemos. sí, definitivamente las arritmias no son iguales en el hombre que en la mujer. La fibrilación en la mujer es diferente y la tratamos diferente. La mujer recibe menos control del ritmo, más control de la frecuencia, que no es tan efectivo a largo plazo y que tiene más complicaciones a largo plazo. Recibe menos oportunidades de hacer una cardioversión eléctrica. Rarísimo que una mujer le hagan cardioversión eléctrica, al hombre es más frecuente, menos recomendación de ablación, que es una medida muy beneficiosa. Las mujeres cuando van a ablación es cuando está la enfermedad muy avanzada, muy tardía, con muchas complicaciones,
Y eso explica por qué la mujer se complica más con las ablaciones. Esa es la razón. Y los antiarrítmicos, la mujer tiene tendencia a recibir más drogas antiarrítmicas, como le sacamos del cuerpo, hacerle cardioversión eléctrica o ablación, le damos antiarrítmicos. Y por sus características, sus propiedades electrofisiológicas, toleran menos los antiarrítmicos, menos el digital, más riesgo de complicaciones. No, buenísimo, doctora. Hay una pregunta del público y qué relación tiene que ver con la fragilidad. Hablamos de la fragilidad física, que es lo que usted nos comentó de la marcha, el sedentarismo extremo, del cansancio extremo. Hablamos de la fragilidad cognitiva, que para lo cual pues podíamos hacer el mini mental y tener una orientación de eso, pero aquí nos hablan de la fragilidad social. En este caso, esta paciente vive sola. ¿Eso o alguna otra condición usted diría que limitaría o tenía alguna observación en cuanto a la anticoagulación? Sí, indudablemente que vivir solo para una paciente mayor es una limitación, pero no una contraindicación para darle anticoagulantes. Pequeña ayuda puede hacer que estemos alerta de que este paciente cumpla el tratamiento anticoagulante de 2 veces al día con apixaban o una vez al día con rivaroxaban. Es importante, pero vivir solo, aislado y a esta edad la pone más difícil. No, inclusive ahorita hay todo como un advenimiento de que dispositivos como Alexa o relojes reconocen cuando, se activó mi Alexa, ya va a saludar, porque dije la palabra, que reconocen cuando el paciente no se ha tomado la medicación o pueden, si tienes un reloj con un smartwatch, determinar si el paciente se cayó. Entonces yo creo que cada vez va a haber más dispositivos que estén atentos a esto. Y Bueno, muchas hay gracias, doctora. frascos inteligentes que Ajá. cuando lo abres y tomas una tableta, hace contaje. Ah, no, que Es eso está útil. maravilloso. Bueno, yo invito a todos los conferencistas a abrir sus cámaras. No sé si hay algún comentario final. La verdad, a mí me encantó porque creo que son temas cotidianos para todos Sí, y que son yo los tengo, mismos que siempre oímos. yo tengo un comentario. Yo creo que este ha sido uno de los webinars más dinámicos e interesantes que hemos hecho en la Sociedad Venezolana de Cardiología, por lo cual de verdad felicito de todo corazón a todos sus participantes, a nuestros compañeros de las sociedades de endocrinología, de ginecobstetricia, han estado brillantes, al doctor Brito, la doctora María. María, por favor, siempre esa dupla con la doctora Cortiñas, eso fue lo máximo. Y en relación a Maritza y el doctor Miguel Quintana, doctor Miguel, espléndida, qué espléndidas nociones nos ha dado y qué claras en el ámbito de la cirugía cardiovascular, en la enfermedad cardiovascular en la mujer. Eso estuvo de primera, doctor. El doctor Ángel, la doctora Maura, de verdad. Y bueno, imagínense cerrar con este broche de oro con la doctora Heidi. Heidi, te felicito porque has hecho uno de los webinars que a mí más me ha gustado desde que estoy, no en la presidencia de la sociedad, sino desde que estoy en la sociedad. Gracias, doctor Mendoza, porque siempre es preciso, preciso. Y esto es lo que nosotros necesitamos, no solamente poner ese gran material de las guías, esa diagramación que a todo el mundo lo deja con un poquito de sueño y pierde la paciencia, porque pierde la paciencia en el análisis y la definición de todos los contenidos. Y de verdad, para mí estoy gratamente sorprendida de que esta dinámica la tenemos que utilizar pues de aquí en adelante. Marixa, tu experticia en el área cada día es mayor. Por eso es que te tengo tan agobiada en la parte de cardiobstetricia, porque verdaderamente eres nuestra insigne representante. Le doy las gracias a todos, Gracias, doctor. los invito porque me parece que los simposios intersocietarios son los mejores. Los simposios intersocietarios son los mejores sin lugar a dudas. Ver la expresión de las mismas patologías en nuestros diferentes colegas y en las diferentes disciplinas es un aprendizaje que no obtenemos cuando damos este tipo de mensajes y este tipo de temas entre nosotros nada más los cardiólogos, de manera de que estoy gratamente contentísima, espléndido, como dice Josefina, como la doctora Josefina dice, esto ha sido una actividad espléndida y la marquesina es que vamos a seguir con estas dinámicas
no solamente en nuestro curso cardiovascular de Caracas, sino en nuestro Congreso Nacional y en la mayor parte de los simposios, porque estoy convencida de que esto es lo que verdaderamente viene hoy. Doctora Maura, no la había visto. Qué presentación tan hermosa y tan precisa la que hizo usted. La felicito, de verdad. Bueno, no sé si alguien más, la doctora Josefina Feijóo, tenga algo que decir. Agradezco antes de irme a nuestros patrocinantes, Laboratorio Calos, Laboratorio Adium, por estar aquí, la presencia de la presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la doctora Múnera, engalana nuestro evento. Y bueno, los invito, ahorita lo que viene, lo más cerquita, los invito para nuestro curso cardiovascular de Caracas, porque también tenemos sorpresas, también tenemos innovación, también tenemos formatos dinámicos, no vistos, la sorpresa final, ¿verdad, María? Que siempre nos la guardamos para el final. Y también invito a los doctores, a la doctora Paula Cortiñas, a la doctora Omaira, que está aquí, ¿ok? Al doctor Miguel Quintana, ¿ok? Los invito para nuestro curso cardiovascular de Caracas, Marixa y todos los demás, bueno, por supuesto que están ahí, ¿no? Entonces, gracias a todos, que tengan buenas noches. Si alguno de ustedes quiere hacer algún tipo de comentario, por Yo favor. quería decirles que desde la sección de enfermedades cardiovasculares de la mujer, ayer en el Día de la Mujer, lanzamos nuestra campaña Código Mujer, descifra tu riesgo, protege tu vida. A lo largo del mes van a salir en la página web de la sociedad o en las redes unas pautas que hicimos basados en las guías de prevención cardiovascular en la mujer sobre lo que cada mujer debe hacer en cada una de estas etapas que acabamos de discutir hoy, en cuándo debe hacerse un perfil de laboratorio. Es dirigido a la comunidad, pero la idea es que los médicos pues tengamos estas pautas claras para poderlas divulgar entre nuestros pacientes. Entonces los invitamos a hacerse parte de la campaña. Y La gracias. foto grupal, Lempira, la foto grupal. ¿No? Gracias al doctor Lempira que bueno, nos apoyó en toda la parte, lo tengo fastidiado como hace 10 días más o menos. Excelente, Lempira, excelente asistencia, como siempre, como siempre. Bueno, Bueno, muchachos, buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Y gracias por habernos dado su tiempo. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos. No se lo oyó, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches.